lo que está ocurriendo a nivel nacional. Obviamente, el diputado nacional Esteban Paulón. Esteban, buen día. Andrés Alcaine y Marcelo Acuña te saludan. ¿Qué tal, Andrés, Marcelo? ¿Cómo están? Buen día. Hola Esteban. Bien, muy bien. Bueno, en principio te ¿Cómo andan? agradecemos este tiempo que te tomás para atendernos. Bueno, varios temas. En principio, creo que uno de los más resonados en los últimos días, al menos en distintos medios a nivel nacional, ha sido el tema de Adorni. Sí, sí, la verdad que es un tema que impactó mucho por varios motivos, Andrés. Primero porque este es un gobierno que ha hecho de la supuesta lucha contra los privilegios de casta y de la austeridad una sobreactuación. Entonces vimos que parece que la batalla en Argentina tenía que ver con si había o no choferes para los ministros, si se pagaban o no los cafés en los ministerios, si compraban o no medialunas en la Casa Rosada. Todas estas discusiones son parte de las discusiones que dio el gobierno a la sociedad, poniendo la cara a Manuel Adorni, junto a otras, por supuesto, mucho más graves, como tildar de ladrones a los que reciben una pensión por discapacidad de 250.000 pesos, o hablar en términos despectivos de los docentes universitarios, o decir que todos los empleados del Garrahan eran ñoquis. Bueno, cuando el personaje que ponía la vara moral y le ponía también la cara a todo este tipo de anuncios y esta sobreactuación anti-privilegios de la política es el que en la primera de cambio sube a la mujer a un avión presidencial, tiene un estilo de vida que no se condice con sus ingresos y para grabarla le empiezan a aparecer propiedades de todo tipo en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, y no tiene manera de explicarlo con los ingresos declarados, por supuesto que es un tema que impacta mucho en la sociedad e impacta mucho en el gobierno, ¿no? Porque astilla de alguna manera el vínculo de confianza que el gobierno había establecido a partir de esta promesa de que la sociedad iba a tener que ajustar, pero que también el gobierno hacía el ajuste. Cuando uno dice hoy, a poco más de 2 años de gobierno, Andrés, no hay casi indicadores de la vida cotidiana de las personas, salarios, jubilaciones, pago de crédito de la tarjeta, no hay casi ninguno de esos indicadores que esté mejor o que represente una mejora en la calidad de vida de la gente. Y por eso, bueno, todos este tipo de temas impactan mucho más, ¿no? Porque a la sociedad se le sigue pidiendo el esfuerzo para bancar un ajuste cruel, inhumano y realmente muy profundo. Y del otro lado, el gobierno evidentemente no toma nota de esto y los principales funcionarios están usufructuando absolutamente todos los privilegios de casta. Por eso, cuando se supo lo del avión presidencial y el viaje de Bettina Angeletti, la mujer de Adorni, en el avión presidencial, nosotros no lo minimizamos, planteamos que era un tema grave porque chocaba de frente con el discurso de este gobierno, ¿no? Y a partir de allí se empezó a tirar de la cuerda a través de las investigaciones, de las averiguaciones, de las propias declaraciones y aclaraciones que no aclararon nada de Adorni. Bueno, se terminó develando una trama de supuesto enriquecimiento ilícito, de dádivas, de viajes que pagan amigos, de productoras que tienen y consultoras que tienen contratos con el gobierno y que después en dinero efectivo o en especies vuelve ese dinero a los funcionarios. Nada que no hayamos visto en el caso Andis, que ahora está un poco más silenciado, nada que no pensemos o tengamos la certeza que ocurrió en el caso Libra, que ahora, a pesar de haber Esteban, estado bastante pisado en Esteban, la justicia, ahora se reactivó. Esteban. Buen día, ¿Qué Marcelo, te tal? habla, ¿Cómo te ¿cómo va, estás? Marcelo? ¿Qué ¿Cómo andas? decís? Un gusto hablar con vos. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Si no me equivoco, vos estuviste en la comisión de Libra y en la Cámara de Diputados. Sí, claro. Sí, sí, Bueno, sí, qué fui, laburo fui que, miembro mientras duró. te felicito, qué laburo que hicieron. Me gustaría, si podés, sintéticamente, que les expliques a la audiencia la diferencia que hay entre lo que hicieron ustedes, que fue brillante desde el punto de vista de lo que es una investigación política, de lo que está pasando en la justicia en estos momentos. Si podés, si lo podés hacer Sí, sintéticamente. a ver, en primer lugar, decir que el Congreso no tiene facultad para investigar temas penales, o sea, delitos. Lo que estudia el Congreso son comportamientos políticos, responsabilidades políticas. Cuando el presidente usa su figura pública, que es muy popular, para, para inducir a la estafa a más de ciento y pico mil personas en todo el mundo, y entre ellos 1.500 argentinos y argentinas, hay como dos vías.
Una, la del delito concreto, que hay que probar si eso fue una estafa y qué participación tuvo Milei en esa estafa, si cobró, si recibió dinero, si sacó un provecho. Lo otro es lo político, porque él está usando la investidura presidencial. Si yo posteo mañana, pues yo soy funcionario público, pero si vos, Marcelo, posteas mañana una criptolibra, posiblemente no tenga la repercusión que tenga la de Milei. Yo tampoco, pero sí me estaría exponiendo a una responsabilidad como funcionario. Milei usó el cargo de presidente mal usó su cargo de presidente para promocionar una iniciativa privada que finalmente resultó en una estafa. Entonces ahí tenés dos temas distintos. Nosotros en el Congreso investigamos hasta dónde hay responsabilidad política y eso requiere una amonestación o una penalización en el marco de la política, y la justicia está investigando si hubo o no una estafa y cuál fue la participación concreta de Milei, si cobró de estos cripto empresarios, si hay enriquecimiento ilícito, incompatibilidad de negociaciones con la función pública. Entonces, la causa en la Cámara de Diputados, nosotros nos abocamos a partir de una comisión especial que logró tener información que es concurrente con la otra causa, porque el hecho es el mismo. Entonces, algunos de los datos que nosotros obtuvimos, titularidades de algunas de las billeteras electrónicas a través de las cuales se desviaba el dinero, vínculos que había entre Hayden Davis, Novelli, Milei, Karina, Caputo. ¿Te acordás que hubo 2 audiencias con los especialistas en el tema que fueron muy interesantes, donde logramos desentrañar de qué se trata todo este mundo del criptomundo, que a veces nos es tan lejano y nos resulta tan extraño, ¿no? Entonces son como 2 investigaciones distintas. La de la Cámara de Diputados avanzó muy rápidamente y fruto de la información que obtuvimos nosotros remitimos todo a la Fiscalía. La de la Fiscalía... Permitime que te sí, haga un impas en este sí. excelente la explicación, muchas gracias. Decime una cosa, en materia política, y más allá de que no estén los votos en el Congreso, ¿este tema podría dar lugar a la apertura de un juicio político del primer mandatario? Olvidémonos el nombre de quién está hoy, en términos genéricos. ¿Podría dar lugar? Ahí, sí, totalmente. Hasta ahora dio lugar a la presentación de los proyectos, que son varios. El primero es el que presentamos nosotros con Mónica Fein y Natalia de la Sota el año pasado. Apenas ocurrió el hecho, yo lo anuncié rápidamente y ese mismo lunes lo presentamos. Después varios bloques presentaron otros proyectos. El juicio político, básicamente, como analiza comportamientos políticos, depende para avanzar de una mayoría política. Los proyectos están presentados y técnicamente es totalmente viable, más aún cuando se conocen más datos, y en la otra investigación, en la judicial, empezaron a aparecer el estrecho vínculo de Milei con todo este mundo, las grabaciones que hablan del dinero que se transfería, el pago mensual de una cuota en dólares a Milei y a Karina, incluso cuando ya Milei estaba ejerciendo la presidencia. Entonces hay varios elementos allí que nos indican que hay presunción para abrir el juicio político. Y de hecho, ese es el sentido con el que yo lo presenté, Marcelo, porque Claro, el juicio político, la primera parte es investigativa. claro. Entonces yo decía, ¿por qué crear una comisión específica? Que hubo que crearla porque el juicio político no avanzaba. Pero digo, si la Constitución ya tiene previsto el procedimiento por el cual el presidente es investigado, es como la justicia militar, digo, hay distintos ámbitos. El presidente obviamente se lo puede juzgar por cualquier delito, porque si mata a una persona no es que tiene que ir al juicio político. Pero en los temas que son de responsabilidad política, y nosotros entendemos que hubo una administración deficiente de sus responsabilidades por su promoción y difusión y aparente cobro por servicios por el tema de Caso Libra, y totalmente está justificado que al menos se abra la investigación, que después depende de una mayoría política para avanzar en lo que sería la destitución, que ya es el último paso. Pero para arrancar a investigar están todos los elementos dados, salvo que el gobierno ha decidido poner un termo de conocida marca como presidente de la Comisión de Juicio Político, que es la diputada Lilia Lemoine, que es lo mismo que poner un termo ahí, una persona que no tiene prácticamente criterio propio, que es un soldado que va a defender a rajatabla que esa comisión no se abra y que nunca se investiga al presidente Milei. Tenemos nosotros algunas alternativas, llegado el caso, de Otro poder abrir la paréntesis ahí, comisión. Haremos otro uso de eso. paréntesis ahí.
que me llama la atención, y yo tengo mi idea de por qué está sucediendo, pero si no me equivoco, lo acaban de imputar ayer al presidente y a la hermana Yo en la esa justicia. noticia no la Yo la tengo, sí tomo, la voy a chequear. La imputación a Adorni por el caso de dádivas sí, y enriquecimiento ilícito, seguro. La de pero Milei y Karina no lo sé, pero es posible porque después de que se descubrieron los peritajes que el fiscal había tenido dormidos durante tanto tiempo, ya no hay mucho margen para que no sean imputados Milei y la hermana y sean llamados a declarar. y eso tiene que ver con un correlato más allá de las distintas aristas de lo político y lo jurídico, la administración de justicia. Si lo imputaron es un argumento muy fuerte para pedir el juicio político, ¿no es cierto? Y una imputación es, Claro, si bien es cierto que no es un procesamiento, pero es que hay elementos para para investigarlo. entender para investigar. Por lo tanto, nosotros debiéramos en espejo hacer lo mismo en el marco del Congreso, en la Comisión de Juicio Político. Por eso también ponen a una persona incondicional que no tiene ningún problema en pagar costo político o tirar su carrera política por la ventana para con tal de defender al presidente, ¿no? Por eso buscan esos perfiles también para presidir las comisiones más complejas, porque saben que técnicamente y desde el sentido común y desde el derecho no hay manera de defender un montón de las cuestiones que hace este gobierno. Bien, y quiero aprovechar ya que te tenemos al aire y antes de despedirte, Esteban. Por supuesto, obviamente, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre muy generoso de tu No, por parte. favor. Pero quería preguntarte sobre algunos conceptos que se han estado conversando en estos últimos días y semanas, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, el tema de la ley de glaciares y, por el otro lado, bueno, a raíz de la cadena nacional de ayer, los anuncios respecto de lo que ha ocurrido con YPF. A ver, empiezo por lo último y después vamos a glaciares. Sí, La verdad que es insólita la posición del gobierno, es inentendible la posición del gobierno que en tribunales defiende la pericia jurídica de Argentina cuando decidió estatizar YPF. En público se vanagloria del superávit energético, en buena parte explicado por YPF y la explotación de YPF en manos del Estado en Vaca Muerta, que es una política de Estado que viene desde Cristina, pasó por Macri, Alberto y ahora Milei, y luego hace una cadena nacional diciendo que la estatización estuvo mal hecha y quiere modificar la ley de expropiaciones en términos que si hubiese estado vigente de ese modo, los buitres hubiesen ganado el juicio en Nueva York. La verdad que uno sabe que este gobierno está muy contaminado por la ideología y muy sesgado por la ideología, pero lo de ayer no tiene ninguna explicación. Yo leí, todos habremos leído declaraciones de muchísima gente que votó en contra de la estatización de YPF, diciendo, yo dije que esa estatización era mala, era negativa, no había que hacerla, era ilegal. Celebro que la justicia norteamericana le haya dado la razón a Argentina. ¿Cómo? Las dos cosas no pueden ser. O si vos estabas en lo cierto, la justicia hubiese fallado contra Argentina. Si la justicia falló a favor de Argentina, corre los nombres. A mí no me interesa quién estaba ahí, seguro. porque hubo 208 diputados y diputadas, entre ellos los diputados y diputadas socialistas, que en 2012 votaron, yo no era diputado, pero como partido votamos la estatización de YPF. El radicalismo la votó, el peronismo la votó, la izquierda la votó, digo, hubo un amplio consenso, 208 sobre 257. Te diría que casi el PRO quedó solo y algún que otro partido provincial quedó solo no votándolo. Y hoy no sería posible buena parte del desarrollo en Vaca Muerta sin YPF. Entonces el presidente tiene que ponerse de acuerdo. O se pone el mameluco y defiende YPF y reivindica la estatización y el rol de YPF como empresa estatal, o se pone un traje, se va a defender a los buitres y genera legislación que finalmente nos expone en futuras estatizaciones o expropiaciones, que es un instrumento que está en la Constitución. Y lejos de Perdón, ser... Esteban, perdón. Sí, Te agrego algo más. Este tema, dale. desde el punto de vista jurídico, no está finalizado y le está dando argumento a la posible apelación que puedan hacer los buitres con respecto a este tema. Totalmente. Todo el tiempo fue así, Y Marcelo, eso ¿no? también es responsabilidad política del presidente, que el Congreso, por más que no tengan los Totalmente. números, hay que tomarlo, Esteban.
Digo yo que sea Totalmente. Sí, sí, humildemente. sí, no, 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 no. No, totalmente, tenés toda la razón y aparte uno cuando ve el trayecto de Milei, en este caso, todo el tiempo le dio argumentos a los buitres. O sea, uno ya piensa que es un milagro que nos haya salido el fallo de la Cámara a favor. Es muy difícil en la jurisprudencia norteamericana que la Corte Suprema dé vuelta algo que establece una Cámara, como es el fallo del otro día, más allá de que claramente, como vos decís, vendrá la apelación de los buitres y hay que tener todos los cuidados. Pero aparte es delirante modificar una legislación que ha funcionado, que en Argentina tampoco es que se usó en exceso, no es que hubo, o sea, expropiaciones hubo muy pocas. Parte de la nacionalización de los servicios públicos privatizados en los 90 tuvo que ver con que las empresas que habían concesionarias abandonaron las concesiones. No hubo estatizaciones o expropiaciones masivas. YPF es uno de los pocos casos, ¿no? Creo que hay otro controvertido con el correo, pero me parece que ahí el presidente tiene que decidir qué argumento quiere dar. Estaba bien lo del 2012 y gracias a la justicia norteamericana que lo reconoció y seguimos para adelante, o estaba mal lo de 2012 y por tanto la justicia norteamericana falló algo que no tenía que fallar y los argumentos que puso son argumentos que no van. Así que eso en primera medida. Y después, la verdad que YPF y Vaca Muerta han sido políticas de Estado hace más de 15 años en Argentina y los gobiernos que vengan la tienen que preservar. Entonces los nombres propios acá sobran. Cristina, Macri, Alberto, Milei, pasaron. 3 de los 4 que te nombré pasaron. Uno pasará. Entonces los presidentes pasan y los recursos naturales, el desarrollo de un pueblo quedan. Lo que pasa es que obviamente tenemos que pensar qué hacemos con esa plusvalía y esa riqueza que está generando hoy YPF y Vaca Muerta, cómo hacemos que eso contribuya al desarrollo nacional y no al enriquecimiento de algunos pocos que pueden llegar a las explotaciones esas. Y lo Hablando otro de de glaciares, sí. eso te estaba por preguntar, ¿no? Por recordar, Sí, Esteban, hablando de eh, recursos eh, naturales y de cosas que son propias de nuestro país y de nuestra geografía, tu opinión respecto al tema de glaciares. bueno, primero que la ley de glaciares se aprobó ya hace más de 15 años, en el año 2010, con un enorme consenso político, después de un trabajo de las organizaciones sociales, y ha sido una ley que funcionó y funciona. A través de la ley de glaciares se realizó el inventario de los glaciares y hiperglaciares, hay casi 17.000 formaciones relevadas que están protegidas. En paralelo hubo explotación minera sin ningún problema. Las inversiones mineras en Argentina se multiplicaron por 4, por 5. Las áreas de las que estamos discutiendo sobre toda la cordillera es el 2% solamente, las áreas glaciares donde podría haber explotación minera. Y hay que decir que los glaciares, más allá de que uno lo ve en la foto, el Perito Moreno o el Fitzroy, nos parece muy lindo, muy simpático, en realidad en muchos lugares son bastante más feos que eso a la vista, pero mucho más útiles porque son la fuente de agua dulce que le da agua y sustento a 1 de cada 4 habitantes en la provincia de Mendoza, por Claro. ejemplo. Los 15 años de desarrollo, los 15 años de desarrollo de la ley de glaciares coincidieron con los 15 años de la sequía extrema en Mendoza y San Juan. Entonces, cuando se dice el agua vale más que el oro, el agua no se toca, estamos hablando de que Mendoza, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Rivadavia, Las Heras, cualquier localidad de Mendoza que podamos nombrar, hoy existe y puede vivir gracias al agua que viene de los glaciares. Pero no solo están en Mendoza o en San Juan el agua de los glaciares. El norte de Córdoba es afluente de cuencas que vienen de agua de glaciares. Entonces, es un tema muy sensible, que es irreversible en caso de que lo deterioremos. Y esta idea de que la nación se corra para que las provincias definan cada una qué es relevante y no relevante, es preocupante. No porque las provincias no tengan la capacidad técnica de hacerlo, porque obviamente también son estudios que se le podrían encargar a las propias empresas a cargo de las empresas con un monitoreo estatal, yo no me opongo a eso. Lo que sí estamos hablando de un recurso que no le pertenece a la provincia, porque es interjurisdiccional. El agua que nace en San Juan puede ir a San Luis, a Córdoba, puede ir para Mendoza. O sea, hay la división política del mapa que teníamos en el secundario no es la misma división que tienen los bienes naturales. Y por eso está esta idea de que si bien se delegó a las provincias la propiedad del subsuelo, minería, petróleo, etcétera, en la Constitución del 94, a cambio de la reelección del expresidente Menem,
También es cierto que la Constitución preservó para sí, la nación, el establecimiento de los presupuestos mínimos, es decir, las garantías mínimas de cuidado que tienen esos bienes que son comunes. Están en una provincia, pueden ser explotados económicamente por una provincia, pero no dejan de pertenecer a la nación argentina. Por eso nosotros estamos en contra, obviamente, de la modificación de la ley de glaciares. Ahora se ralentizó un poco el debate. Esta semana vamos a saber, el plan original del gobierno era después de la audiencia bochornosa, censuradora, excluyente que hubo, donde solo el 0,2, 0,3% de los inscriptos pudo hablar, Sí. la mitad presencial y la mitad virtual, se suponía que el 8 de abril el gobierno la quería llevar al recinto. Ahora se habla de esa semana una reunión de comisión con los gobernadores de las provincias, entiendo yo, para que vengan a asumir el costo político. El gobierno percibe que esto tiene un costo político y dirá, bueno, que vengan los gobernadores a poner la cara, si no yo pongo la cara, pago el costo político, en un momento también políticamente muy delicado del gobierno, y ellos después son los que hacen los negocios con las mineras. Así que veremos si se da esa audiencia. Creo que empieza a haber algunas dudas en algunos sectores que pensaban votar la ley. Ojalá que podamos avanzar en convencer a quienes todavía no están convencidos para que podamos frenar esta modificación que es grave y que no tiene reparación, porque modifica algo que no se recupera. Ojalá que así sea, Esteban, porque realmente es algo muy nuestro y que tenemos que cuidar, no solamente para este presente, sino para el futuro. Como siempre, un placer tenerte, la claridad con la que te manifestás y vas expresando cada uno de los temas, se nota el estudio que hay allí detrás y el interés que tenés por todo. Te agradecemos muchísimo desde este programa y obviamente vamos a seguir conversando con vos cada vez que, que creamos que es necesario que traigas un poco ¿no? de iluminar un poco a la audiencia y de clarificar un poco cuáles son los temas que son más acuciantes para el país. Bueno, gracias a vos, Andrés, Marcelo, que tengan un buen sábado Buen fin de Gracias. y semana buena para vos semana. también. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Bueno, allí pasaba entonces el diputado nacional Esteban Paulón, como siempre, una claridad impresionante, meridiana a la hora de expresar los temas aquí en nuestro programa. Y esto demuestra además que más allá de, ¿no es cierto?, que estamos a lo mejor en partidos políticos diferentes, el diálogo es posible, que es algo que nosotros siempre mencionamos, ¿no es cierto?, Marcelo, ¿no? El diálogo es posible y es necesario. Lo decíamos hoy al comienzo del programa y por favor, cuidar no solamente esto que es nuestro en este presente, sino cuidarlo para las generaciones que vienen. Es decir, no es que uno se ponga en contra de todo aquello que plantea el gobierno nacional, sino que uno está pensando en esto que el mismo diputado Paulón decía, ¿no? Los presidentes pasan y el pueblo queda. Estoy estudiando el tema de la ley glacial. Sí, ya lo sé, pero vos sos terriblemente estudioso, es impresionante. Y ¿sabés qué es lo más importante? Que es un indicador climático los glaciares. Pero claro. Además de ser fuente irreversible de los caudales de los ríos de agua dulce, que pasan jurisdiccionalmente en distintas provincias, que coincido plenamente con lo que dice Esteban, tienen otras funciones que son trascendentales para el ecosistema. Pero no te quepa la menor duda, realmente. Y que hay algo que los científicos llegaron a la conclusión cuando se hizo la ley en el 2010, 2012, no me acuerdo en qué año fue, la 26 y pico. Todos los científicos están de acuerdo en que esos glaciares, que algún senador o diputado, no recuerdo, dijo que eran montañas de hielo, en realidad son irrecuperables. Una vez que la megaminería los destruye, no se recuperan más. Bueno, vamos a estar y vamos a seguir muy atentos a este tema y a tantos otros, Marcelo, porque realmente nos importan y mucho. Antes de irnos a la pausa, y hablando de clima, vamos a